Buenas noches. En esta oportunidad me toca hablar sobre tumores cerebrales en niños. Soy el doctor Christopher Machado Caballero, oncólogo pediatra de la ciudad de Trujillo de Perú. Pero primero tenemos que hablar qué es el cáncer. El cáncer, bueno, es un crecimiento incontrolado de células de cualquier órgano o tejido que se originan cuando un grupo de ellas escapa de los mecanismos normales de control, reproducción y diferenciación, y estas células cancerosas adquieren formas y tamaños anormales, ignoran los límites habituales en el cuerpo y destruyen las células vecinas y a la larga se pueden extender a otros órganos o tejidos llamadas metástasis. ¿Y qué es el cáncer entonces infantil? Es aquel cáncer que aparece en el grupo poblacional menor de 18 años. Es el cáncer del desarrollo celular. En cambio, en el adulto, generalmente es el cáncer del envejecimiento celular. Y recalcarles siempre que el cáncer infantil lamentablemente no se puede prevenir. No hay ninguna medicina que se le dé a un niño para que evite tener cáncer. A cualquiera le puede dar en cualquier momento. Con lo que respecta eh, a los diferentes tipos de cáncer que tienen los niños, el principal es la leucemia, que es más o menos algo de 25%, y va a depender de la edad también, ¿no? Y como segundo lugar están los tumores del sistema nervioso central, los que están en morado, ¿no? Y va a depender también de la edad para ver la frecuencia de niños que van a tener estos tumores. Por ejemplo, entre los 5 y 9 años es donde hay más niños con cáncer que tienen tumores en el sistema nervioso central que en otras edades, ¿no? De acuerdo al registro de cáncer de Lima metropolitana, más o menos la tasa de incidencia de niños con cáncer va a ser de 15.3 por 100.000 habitantes, ¿no? Y lamentablemente que en el Perú la tasa de abandono de los niños con cáncer es del 18.4%. ¿Qué quiere decir? Que de 5 niños diagnosticados con cáncer y siendo tratados, de 5, uno va a abandonar y lamentablemente va a fallecer, ¿no? Y en el Perú también los niños con cáncer llegan en estadios avanzados. Casi el 70% de niños con cáncer llegan en estadios 3, 4, 5 con metástasis, donde ya poco se puede hacer por ellos. Se intenta hacer cirugías más cruentas, quimioterapias más intensas, pero la sobrevida disminuye en ellos, ¿no? Y bueno, en el Perú el diagnóstico de cáncer infantil es tardío, más o menos el retraso es de cerca de 4 veces más prolongado de los que se observan en países de desarrollo, ¿no? Y para recalcarles que el cáncer de niños es diferente al cáncer del adulto. No se previene, pero ¿qué se puede hacer? Detectar oportunamente. ¿Y cómo? Sabiendo los signos y síntomas de cáncer infantil, que lamentablemente se confunden con diferentes tipos de enfermedades, ya sea infecciosas, inflamatorias, reumatológicas. Pero si notaran esos signos y síntomas que no hay mejoría 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, hay que pensar más allá de eso y tal vez descartar algún proceso oncológico. Con lo que respecta a tumores cerebrales en niños, eh, esos van a ser los tumores que van a estar localizados en el cerebro, bueno, el sistema nervioso central puede ser en el tronco cerebral o en la médula espinal, ¿no? Y como vimos, los tumores del sistema nervioso central, que está en morado, va a ser el segundo tipo de cáncer más frecuente en niños, ¿ya? Y que aproximadamente es del 20%, el 15 a 20% del total de casos nuevos de cáncer, ¿ya? Como está ahí. Y más o menos la incidencia anual de tumores del sistema nervioso central en niños es de 2 a 5 casos por cada 100.000 niños, ¿ya? Pero en realidad lo refieren como si fuera 3 casos por cada 100.000 niños. Y si nosotros, por ejemplo, yo soy de la Libertad de Trujillo, acá menor de 18 años hay algo de 600.000 niños, o sea, menor de 18 años. Entonces, habrá aproximadamente al año algo de 18 niños con tumores en el sistema nervioso central nuevos cada año.
Y bueno, son ligeramente más frecuentes en varones, 1.5. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Menos del 10% de los niños con tumor cerebral tiene un síndrome hereditario, que puede ser el síndrome de Li-Fraumeni. Hay algunos niños que tienen neurofibromatosis tipo 1, tipo 2. Hay niños que tienen esclerosis tuberosa, síndrome de Turcot, síndrome de von Wigel-Lindau, Gorlin o nevus vasocelular. Los niños que presentan alguno de estos síndromes tienen más probabilidad de tener un tumor cerebral que aquellos niños que no tienen este síndrome. Por ejemplo, en la neurofibromatosis tipo 1, que hay un gen alterado ahí, pueden tener los niños astrocitomas de vías ópticas, gliomas de bajo grado en hemisferios cerebrales, tronco y cerebelo, ¿no? Y otros tipos de tumores. Con lo que respecta a neurofibromatosis tipo 2, puede tener meningiomas, ¿no? Schwannomas, vestibular, ependimomas, gliomas. En la esclerosis tuberosa pueden presentar astrocitomas subependimarios de células gigantes, ¿no? Y también en otros tipos de síndromes, por ejemplo, Gorlin, pueden presentar meduloblastomas. En los de Turcot, que tienen Turcot, ya sea tipo 1 o tipo 2, también gliomas, que son tumores en el cerebro. Y los que tienen síndrome de Li-Fraumeni pueden tener astrocitomas y diferentes tipos de cáncer. También el factor de riesgo es la exposición a radiaciones ionizantes intraútero o directamente al utilizar radioterapia craneal, ¿no? Es una causa bien documentada de tumores cerebrales, ¿no? De acuerdo a la clasificación, vamos a tener, de acuerdo a la histología, diferentes tipos de tumores, ¿no? Cerebrales, que por ejemplo, en primer lugar están los tumores gliales, que pueden ser los astrocitomas, los ependimomas, que son los más comunes. También puede haber los tumores embrionarios, que el más común es el meduloblastoma. También puede haber tumores de plexo coroideo, tumores de células germinales, craniofaringioma. Generalmente esos 5 subtipos son los más frecuentes tumores cerebrales en los niños, ¿no? De acuerdo a la estadística, en los niños de 0 a 14 años, vemos en el lado A el sitio donde más frecuentemente se localiza. Y vemos que el 15.2% se encuentra en la zona posterior, en el cerebelo. Luego, bueno, está 15% en otros lados del cerebro, el 13% aproximadamente en el tronco cerebral, el 9% en la zona pituitaria, y etcétera. Después llega en la corteza cerebral. Con lo que respecta de 0 a 14 años, el tipo más frecuente de tumor cerebral está en los astrocitomas pilocíticos. Los astrocitomas son un tipo de tumores cerebrales que, bueno, se dividen en de bajo grado y alto grado. Con lo que respecta a los astrocitomas pilocíticos, son de bajo grado, ¿no? También tenemos el 14% en los gliomas, ¿no? Malignos. Y bueno, los tumores embrionarios es del 13%, entre ellos el meduloblastoma, que es en mayor cantidad. Pero ya cuando pasa a la adolescencia, de 15 a 19 años, ya la zona más afectada por el tumor va a ser en la zona central, en la zona de la pituitaria, y luego siguen zonas de la corteza cerebral, como el lóbulo temporal, lóbulo frontal, casi el 8%, y en el cerebelo, antes que era el 16-18%, acá en los adolescentes más o menos es el 7%. Y con lo que respecta a los tipos de tumores más frecuentes, es el 30% de los tumores en la zona de la pituitaria. Ya los astrocitomas pilocíticos pasaron a ser un 8%, ¿no? Con lo que respecta a la clínica, ya que es lo importante que ustedes sepan como padres para llevar a tiempo a sus hijos, tenemos que ver los signos y síntomas. Y esto se va a dividir de acuerdo a la edad, de acuerdo a la localización, de acuerdo al crecimiento del tumor. Los tumores malignos que crecen rápidamente son los más difíciles de tratar, ¿no? De acuerdo a la edad,
vamos a ver que los niños menores de 4 años, se va a dividir en niños menores de 4 años, los signos y síntomas, y mayores de 4 años. Con lo que respecta a los niños menores de 4 años, es decir, los lactantes, preescolares, el síntoma principal, el signo principal, mejor dicho, es la macrocefalia, que es algo del 41%, es decir, la cabeza grande. Generalmente cuando los niños recién nacen y van creciendo, se les mide la cabeza con 1 centímetro de perímetro cefálico y va a tener, de acuerdo a la edad, una medida. Pero si ya esta medida es fuera de lo normal, crece más, es más que los valores del rango normal para su edad, se considera macrocefalia. Y si esto está asociado a náuseas o vómitos, que puede ser en el 30%, irritabilidad, letargo, tal vez marcha y coordinación anormal, pérdida de peso, hidrocefalia, vemos a veces la mollerita que se llama la fontanela abultada, ¿no? Podríamos pensar que el paciente tiene un tumor cerebral, pero no todos estos signos y síntomas van juntos, ¿no? Puede haber 2 o 3, por ahí o 4 agrupaditos, ¿no? Por ejemplo, vemos que en este caso, en los menores de 4 años, la cefalea es el 10% de pacientes nada más van a tener cefalea, ¿no? Pero lo principal en los niños menores de 4 años es el crecimiento de la cabecita, las náuseas o vómitos. Generalmente los niñitos a esa edad pueden tener alguna infección viral y vomitar, tener náuseas, pero dura unos días, hasta una semana, pero si sus vómitos y náuseas duran 2 semanas, 3 semanas, un mes, y la cabeza sigue grande y está irritable o letárgico, o sea, decaído, no quiere jugar, o si camina, y camina como chuequito, hay que pensar en algo malo y llevarlo a su pediatra o un neurólogo. En cambio, los pacientes mayores de 4 años, en primer lugar está la cefalea, que es el dolor de cabeza, ¿no? Pero no solo está eso como para poder decir que es un tumor cerebral. Se tiene que asociar tal vez a náuseas o vómitos matutinos, que es el 32%, o algunos tienen marcha y coordinación anormal, papiledema, que es un estudio que se le hace por el oftalmólogo que en el fondo de ojo, algunos el 13% convulsiona, hay estrabismo, cambio de comportamiento, ya la macrocefalia es menor, el 7%, puede haber estar letárgicos, déficit motor, alteraciones visuales, alteraciones de la conciencia. Pero los signos y síntomas más frecuentes en mayores de 4 años está la cefalea, que es el dolor de cabeza, las náuseas y vómitos, la marcha y coordinación anormal. Eso es lo frecuente. Con lo que respecta a la localización del tumor en el sistema nervioso central, tenemos que saber que, por ejemplo, la anatomía del sistema nervioso central va a estar dada por una región supratentorial y una región infratentorial. Supratentorial vamos a tener la corteza cerebral, que está en amarillo, la zona central media, que está en celeste, y la infratentorial vamos a tener el cerebelo, que está en verde, el tronco encefálico, que, bueno, es otra parte que está en morado, y más abajo está la médula espinal. De acuerdo a la localización donde esté el tumor, van a haber signos y síntomas más frecuentes. Por ejemplo, si hay tumores en la parte morada, como les dije, en la corteza, en la parte supratentorial, van a haber síntomas inespecíficos de aumento de la presión intracraneal. No pueden haber convulsiones. También pueden ver papiledema, que eso se visualiza por un oftalmólogo, tal vez porque el niño está con déficit visual, ¿no? Y van para ver con un fondo de ojo qué es lo que tiene y encuentran, ¿no? También puede haber signos focales neurológicos, dolores de cabeza en el 11%, igual hemiplegia, náuseas o vómitos y macrocefalia. Ese es lo principal. Si un tumor se localiza en la parte posterior, que es en el cerebelo, que ahí generalmente se localizan los meduloblastomas, el 75% de pacientes van a tener náuseas y vómitos, el 67% dolor de cabeza, ¿no? El 60% dificultad en la coordinación y en la marcha,
papiledema también, movimientos de los ojos anormales, letárgicos, ¿no? Náuseas sin vómitos, ¿no? Y baja de peso, macrocefalia, etc. Si el tumor está localizado en la parte central, ¿no? Como están los craneofaringiomas, los tumores de células germinales, puede haber dolor de cabeza casi en el 50%, movimientos de los ojos anormales y estrabismo del 21%, náuseas y vómitos del 19%, papiledema 18% y otra serie de signos y síntomas como pubertad precoz, talla baja, por eso a veces algunos pacientes, o diabetes insípida, algunos pacientes se van a un endocrinólogo por esos signos y síntomas, ¿no? Y viendo el endocrinólogo pediatra estos signos y síntomas, podría pedirle alguna imagen para descartar alguna lesión en la parte central de la cabecita. También puede haber tumores en el tronco cerebral y esta es una zona peligrosa, ¿no? Porque hay un tipo de tumor en esa zona, ¿no? Que es una zona lamentablemente inoperable y generalmente se le da tratamiento de radioterapia, pero más que todo paliativa, ¿no? Y los signos y síntomas son, por ejemplo, el 78% dificultad en la coordinación, ¿no? Y marcha, ¿no? Parálisis de los nervios craneales, que eso lo va a identificar el neurólogo o su pediatra, signos piramidales, dolores de cabeza, ¿no? Etcétera, parálisis facial, papiledema, ¿no? Con lo que respecta a tumores en la médula espinal, no va a haber dolor en la zona posterior, en la espalda, 67%, ¿no? También dificultad en la coordinación y marcha, el 42%, deformidad en la zona espinal, 39%, debilidad motora focal, problemas en los esfínteres, ¿no? Desarrollo retrasado, ¿no? Inclinación de la cabeza, dolores de cabeza. Esos son de acuerdo a la localización, lo más frecuente que pueden presentar en los pequeños con tumores cerebrales. Y generalmente esos signos y síntomas, si están aislados, pueden ser de alguna infección, de alguna inflamación, de alguna, por ejemplo, problema neurológico, o tal vez una cefalea sola o que sea tensional o migrañosa. Pero si ya los signos y síntomas se agrupan y pasan tal vez 2 o 3 semanas, un mes y continúa, hay que pensar ahí sí en algo malo. De acuerdo a la Guía de Diagnóstico Precoz de Cáncer en Niños y Adolescentes, según el Ministerio de Salud de acá de Perú, vemos que la presentación clínica va a depender también de la edad. Bueno, acá lo dividen según 2 años para abajo o para arriba, pero a cualquier edad se puede encontrar somnolencia excesiva. Un niño somnoliento varios días no es normal. Los niños siempre juegan, saltan, corren. Pero si un niño de 2, 4 años para en su cama, no quiere salir, no quiere jugar, algo le pasa, algo tiene. Vómitos matutinos o en la madrugada. Generalmente, como les dije, los vómitos pueden ser por alguna infección que dura algunos días, pero si ya pasan 2 semanas y continúa con los vómitos, hay que pensar en otra cosa. Crisis convulsiva de nueva aparición. A veces los niñitos convulsionan por fiebre entre 2 a 5 años, que se llama convulsión febril, pero si no tienen fiebre, ya y convulsionan, hay que pensar en otra cosa. Con lo que respecta a los niños menos de 2 años, como le mencioné anteriormente, encuentran la fontanela, que es la mojerita, algunos le dicen abombada, incremento anormal del perímetro cefálico, o sea, la cabecita crece, estancamiento o regresión del desarrollo psicomotor. ¿Qué quiere decir? Nosotros llevamos a nuestros hijos al pediatra para ver cómo va creciendo, si a tal mes se sientan, si a tal mes gatean, si a tal mes se paran, si a tal mes caminan o cogen cosas. Pero en los pacientitos con tumores cerebrales, este desarrollo es anormal, no llegan a su meta o a veces llegan a su meta y retroceden. Eso hay que analizarlo bien
que podría tener con otros síntomas alguna lesión en la cabecita. Estrabismo de reciente aparición, ausencia de seguimiento ocular. En los niños ya mayores de 2 años, como les dije, lo principal, dolor de cabeza persistente, alteraciones visuales, alteraciones de la marcha, o sea, caminan como chuequito, alteración motora sensitiva, deterioro de rendimiento escolar inexplicable o pérdida de los hitos del desarrollo. Y también en otra literatura se ha analizado los signos y síntomas y que van los pacientes con sus papás a diferentes tipos de médicos porque los signos y síntomas se confunden con otras enfermedades, pero los síntomas generales, lo que vamos a ver es retraso en el desarrollo, retroceso en el desarrollo, ¿no? Aumento del perímetro cefálico. Esto se debe cuando un niño con hidrocefalia, es decir, se acumula el líquido dentro de la cabecita, no circula bien, porque hay un tumor que está obstruyendo una zona e impide que el líquido pase por abajo por la médula espinal y se acumule y comienza a crecer la cabecita y por eso aumenta el perímetro cefálico. Hay algunos niños con sus papás que van al neurólogo porque han presentado alguna convulsión, alguna debilidad motora, parálisis de los nervios craneales, ataxia que es marcha inestable, como borrachitos, déficit neurológico focales, y es porque hay algún tumor en la zona supratentorial, en la zona cortical, que le dije, en la zona del cerebro, ¿no? Que puede causar estos signos. También los pacientitos pueden ir de frente con algún oftalmólogo porque tienen estrabismo, ven doble, los ojitos se mueven rapidito o presentan ceguera o, como le dije, disminución de la agudeza visual, ¿no? Y ya el oftalmólogo es el encargado de hacerle el fondo de ojo para ver cómo está. Si encuentra también puede encontrar edema en la zona de la papila, que esto se produce por un aumento intracraneal, tal vez por alguna lesión neoplásica, ¿no? Como está acá recalcado, los tumores como el glioma de vía óptica crecen lentamente y se presentan a través de signos y síntomas visuales progresivos que el oftalmólogo puede detectar. Por eso, si alguno de sus niñitos presenta esto, ¿no? Disminución de la visión, estrabismo, ven doble, o ya no ven muy bien, o parálisis ocular, no pueden ver bien mover bien el ojito, ¿no? Llevarlo a un oftalmólogo para que lo examine, ¿no? Y para que descarte alguna lesión indirectamente, ¿no? Yo, por ejemplo, a mis pacientitos acá en Trujillo, las mando con la doctora Harumi Burga, que es una buena oftalmóloga pediatra, que trabaja en la clínica Luz y Vida, ¿no? Y ella le descarta si puede tener alguna alteración que nos haga sospechar en algo malo, ¿no? También en la parte endocrinológica, algunos papás llevan a sus hijitos. ¿Por qué? Porque sus hijitos no crecen bien, tienen galactorrea, o sea, les sale como si fuera lechecita por las mamas, ginecomastia, pubertad precoz, es decir, se adelantan a la pubertad o no menstruan a cierta edad que deberían menstruar y los llevan para que los evalúen, ¿no? Y de acuerdo a estos signos y síntomas, y si tal vez está por ahí relacionado a un dolor de cabeza, náuseas o vómitos, ya el endocrinólogo pediatra puede pensar de que hay una lesión en la zona media de la cabecita que esté alterando la zona hormonal, ¿no? Y derivar al oncólogo pediatra respectivo, ¿no? Como los tumores como el craneofaringioma que crece lentamente y presenta síntomas como crecimiento normal o pubertad precoz o retrasada, ¿no? Y los niños pueden tener también síntomas visuales, ¿no? También hay otros pacientes que van por el otorrino. ¿Por qué? Porque tienen mareos, vértigo, tortícolis, inclinación de la cabeza, pérdida de la audición, que generalmente son a veces tal vez algo pasajero, benigno, 1 o 2 semanas mejora, pero si ya pasa de 2 semanas, un mes, hay que pensar en algo malo. Por ejemplo, hay tumores en la fosa posterior que pueden causar inclinación de la cabeza o tortícolis. Los otorrinolaringólogos pueden ser consultados por los síntomas descritos, ya que los mismos pueden estar asociados a afecciones de oído, nariz y garganta. Es decir, los signos y síntomas van a ir a diferente doctor porque generalmente son infecciones que son pasajeras, benignas, ¿no?
Pero si tienen en conjunto varios signos y síntomas y pasa 2 semanas, 3 semanas y no hay mejoría, hay que pensar en algo malo que tuviera en la cabecita. También pueden ir por el gastroenterólogo, pueden presentar náuseas o vómitos, reflujo, falta de crecimiento, disfagia. Y en un niño con hidrocefalia causada por un tumor cerebral tendrá vómitos persistentes, ¿no? Y no se presentarán otros síntomas de hidrocefalia además de la macrocefalia, o sea, crecimiento de la cabeza en los niños y que es fuera de lo normal, ¿no? Y también algunos pueden ir con el psiquiatra porque presentan anorexias, cambios repentinos de comportamiento, depresión, psicosis. Pero hay algunos tumores, que es en la corteza, que pueden causar cambios en la personalidad y en el ánimo y desinhibición. También pueden causar síntomas de anorexia. Y el diagnóstico diferencial debe ser también de un tumor cerebral. Puede también ir a un neumólogo porque presentan infecciones respiratorias recurrentes, apnea, es decir, dejan de respirar un ratito. Y las infecciones respiratorias recurrentes pueden ocurrir debido a la aspiración causada tal vez por una parálisis en la zona vulvar, una zona que está en el sistema nervioso central, ¿no? Y en una resonancia se podría ver alguna lesión en el tronco cerebral, ¿no? Para recalcarles, los signos y síntomas que hemos visto son inespecíficos, pero hay que preocuparnos cuando estos signos y síntomas se intensifican, ¿no? Se hacen más seguidos, ¿no? Y pasa más de 2 semanas, 3 semanas, un mes, y continúan con esos signos y síntomas. Y, y hay que pensar en algo malo, pues, ¿no? Que podría haber en la cabecita. Con lo que respecta al tratamiento, el tratamiento va a ser frecuentemente la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Y va a depender de qué tipo de tumor sea para que se le pueda dar la radioterapia. A veces solo es con cirugía o a veces sí necesita cirugía, radioterapia, quimioterapia. Depende de qué quimioterapia va a depender el tipo de tumor que sea. Muchas gracias. Para finalizar, quiero recalcarle que vean de nuevo el video, que lo socialicen, porque hay niños que se pueden curar, se pueden salvar con esta información, porque lamentablemente en el Perú el 70% de los niños, como le dije, llega tarde al hospital, o puede ser por la mal información que tengan los padres sobre los signos o síntomas, o tal vez fueron a un médico y tal vez no atinó al principio a dar un diagnóstico. ¿Por qué? Porque esos signos y síntomas se confunden con otras enfermedades, ¿ya? Pero si los signos y síntomas los tienen ustedes claros y ven que sus hijos no mejoran, ir con un oncólogo pediatra para que le pueda descartar algo malo. Ya, así que muchas gracias. Espero que haya sido importante esta exposición. Abajo déjenme las preguntas respectivas que las voy a responder en el transcurso de la noche el día siguiente. Y por favor, compartan esta información. Ya es muy necesario. ¿Sí? Muchas gracias.